Deseo realmente que seamos muy bendecidos, muy edificados todos. Y yo quiero continuar con este tema del maravilloso poder del perdón. Yo creo que es fundamental para nuestra vida espiritual crecer constantemente en el perdón, crecer en la confianza en que el Señor perdona nuestros pecados y en la madurez y en la convicción de perdonar constantemente las ofensas a las que somos expuestos. Entonces yo te invito a que oremos juntos por este mensaje. Padre, damos gracias por esta mañana. Señor, gracias por el privilegio de poder congregarnos en tu nombre a través de este medio. Lo valoramos y lo honramos, Dios. Honramos tu palabra, te honramos a ti. Somos agradecidos, Dios. Te pedimos que en este tiempo nos guardes de la comodidad, nos libres de la frialdad espiritual y que juntos procedamos en crecer espiritualmente, en aplicar la palabra enseñada, Señor, y que en el nombre de Jesús nuestros hogares, nuestras familias rebosen de bendición al escuchar tu palabra y al hacer tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero comenzar leyéndote Efesios 4:32, tanto en la Reina Valera como en la Nueva Traducción Viviente. Dice la Reina Valera: antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces recibimos misericordia, somos llamados a dar misericordia. Efesios 4:32 en la Nueva Traducción Viviente dice: por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Hemos estado estudiando cómo el fundamento del perdón a los que nos han ofendido, a los que nos han dañado, es el perdón que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, aquí en Efesios, a través de esta palabra, el Señor nos está llevando a recordar su gran amor, su gran misericordia, y cómo esta misericordia somos llamados a demostrar, somos llamados a poner en práctica. Ahora yo quiero contarte la siguiente historia que ilustra perfectamente cómo los principios del perdón se aplican a las circunstancias particulares de una persona. Dice la historia: Susana era una mujer muy asustada debido a su pasado. Un pasado distante de 32 años la atormentaba. Después de entender el proceso del perdón, decidió resolver su situación. Ese día, orando al Señor Jesús, decidió perdonar. Y aunque su tío no estaba frente a ella, Susana comenzó a hablar con él, como si él estuviera sentado en la silla vacía, sobre cosas que habían ocurrido años atrás, cuando él se había aprovechado de su inocencia, abusándola vez tras vez. Ella le habló de la ira y del odio que había sentido por muchos años. Luego el tono de su voz cambió. La amargura comenzó a dar lugar al perdón y el odio comenzó a dar lugar a las palabras del perdón. Susana dijo en oración, como si su tío estuviera enfrente de ella: lo que usted me hizo cuando yo era niña, ha sido un factor en todo lo que me ha sucedido desde entonces. ¿Cómo puedo perdonarlo? Le diré cómo. Hace tiempo me di cuenta de que necesitaba pedirle a alguien que me perdonara. Ese alguien era Dios. Y cuando le pedí perdón a él, esto fue lo que me dijo: tus pecados fueron perdonados cuando mi hijo murió en la cruz. Tú ya estás perdonada al creer y arrepentirte de corazón. Acéptalo y comienza a vivir tu vida como hija de Dios, no como una esclava de tu pecado. Me di cuenta de que en el momento que Jesús murió en la cruz, fui perdonada por todo lo que yo había hecho.
comencé a entender que no tenía derecho de no perdonarlo a usted. Así que hoy nos dejo en libertad a usted y a mí misma por lo que pasó hace tanto tiempo. Lo perdono. Con lágrimas que comenzaron a lavar la amargura, Susana mencionó una lista de nombres. Cada uno siguió este proceso donde el Espíritu Santo lavaba su alma de la amargura. Habló del dolor que le había consumido por muchos años. Habló sobre el rechazo de estas heridas, el resentimiento de que realmente a nadie le importaba si vivía o moría. Ese día, al salir de aquel lugar, de ese momento de oración, Susana había perdonado a la gente que le había herido tan profundamente. Por eso salió como una persona libre, libre de la amargura y del odio que le había tenido prisionera. Le llevó 31 años perdonar a la persona que había culpado por una vida desdichada. Pero le tomó solamente un par de horas la libertad que Dios ha provisto para todo aquel que quiere aprender a perdonar. Entonces, iglesia, el perdón es algo que cada uno de nosotros tiene que tratar de una manera o de otra. Todos tenemos que ser tratados a través de este proceso de perdonar tanto el pasado que fue tormentoso, fue destructivo, como aprender a perdonar al día a día las ofensas, las heridas. Si nos rehusamos a resolver las amarguras y los resentimientos que nos atan, no podemos tener la comunión con el Padre Celestial que Él anhela que tengamos, y no podemos tener relaciones sanas con nuestro prójimo. Ahora vamos a aclarar algunas confusiones que existen en cuanto al perdón. Uno de los obstáculos para perdonar a los que nos han ofendido es toda la información errónea que se ha filtrado a nuestra teología. Esa información que va en contra de la palabra de Dios. Y algunas de estas ideas han entrado a través del uso repetido de clichés. Sí, otros han pasado de generación en generación. Padres se las enseñaron a sus hijos, pero no tienen ninguna base bíblica y por lo tanto nos privan del proceso de restauración que Dios quiere para todos nosotros. Y te voy a hablar la primera idea que necesitamos aclarar es esta. ¿Es justificar, entender o explicar el comportamiento de alguien lo mismo que perdonarlo? ¿Es lo mismo? ¿Tratar de entender por qué nos hirió? ¿Es lo mismo que perdonarlo? Ciertamente puedo entender que mi hermano tal vez estaba bajo mucha tensión cuando me gritó delante de mis amigos, o mi esposo me ofendió cuando estaba muy estresado por el trabajo. Pero ¿quiere decir eso que lo he perdonado? No, absolutamente no. También es obvio que la mujer que ha sufrido por muchos años por los recuerdos de un abuso sexual nunca va a justificar el comportamiento de la persona que abusó de ella. Entonces, perdonar no significa justificar, ni siquiera entender o explicar el comportamiento de los que nos hirieron. Es muy diferente. Cuando tú perdonas, tú no estás justificando a esa persona. Otra idea errónea es que el tiempo sana las heridas, que el tiempo cura las heridas. Esto es uno de los clichés más usados y más destructivos. ¿Cómo podría el transcurso de tiempo o el proceso del olvido llevar al perdón? ¿Cómo? ¿Cuántas veces hemos dicho esto a alguien con buenas intenciones? Con el tiempo te vas a reponer de esta traición. Con el tiempo te vas a reponer de esta pérdida. Escucha bien. De acuerdo a la historia que leímos al principio, Susana perdonó a su tío cuando habían transcurrido 31 años. Entonces, si el tiempo hubiera sido el factor sanador, ciertamente el dolor que ella experimentó se hubiera resuelto mucho antes que ella entrara a este momento con el Señor en oración. Y aún así, ella admitió que el tiempo solo empeoró las cosas. La amargura lleva
a comportamientos destructivos y a una dureza que no permite que el amor de Dios llene nuestros corazones y lo podamos dar a nuestros seres queridos y a nuestro prójimo. Ahora, número 3, aquí hay otro malentendido. Perdonar es negar que hemos sido heridos o pretender que la herida no fue gran cosa. Podemos tratar de convencernos a nosotros mismos que lo que ellos hicieron en realidad no fue tan grave. Y esta forma de negación está en contra del proceso del perdón. Está negando que otros nos hirieron en una forma que nos causó verdadero dolor físico, mental o emocional. Es como negar una parte real de nosotros mismos. La negación no es perdonar. Número 4, otro concepto erróneo. Dice que para perdonar tenemos que ir personalmente a la persona que nos ofendió y confesarle nuestro perdón. Confesar nuestro perdón a alguien que no lo ha solicitado generalmente causa más problemas que soluciones. Raras veces se aconseja a la gente que confiese su perdón a aquellos que lo han herido si las otras personas no lo han solicitado. Hay ocasiones cuando es apropiado la confesión del perdón. Hay momentos que amerita que tú vayas, que te encares con esa persona, que le digas que has estado ofendido, que has estado ofendida, pero hay momentos que no. Debemos de confesarlo si se nos pide, si se nos está pidiendo que los perdonemos. Tenemos que hablarlo de frente. Esto ayuda a aclarar la conciencia del que te ofendió. Pero también debemos de confesar nuestro perdón si sentimos que el Señor quiere que confrontemos a alguien por su pecado. Ahora, ¿por qué crees que no es necesario confesar el perdón cara a cara con alguien que te ofendió? Porque a veces la persona ni sabía que nos había ofendido. Y en el momento que tú te paras y le dices, yo te perdono porque has hecho esto, puede haber aún más discusión porque son comportamientos que él ignoró, ya sea por descuido o por diferencia de temperamentos o de carácter. Pero cuando tú sientes de parte del Señor que la herida fue provocada sabiendo que el ofensor estaba dañando, si tú sientes de parte de Dios ir, encarar la situación, arreglar la situación, hazlo si Dios te guía. Si no sientes de parte de Dios, en oración tú puedes perdonar las heridas que tú sufriste en el pasado o que estás pasando en el presente. Ahora, otro concepto erróneo, número 5, es creer que el perdonador, que al perdonar al ofensor le estamos dando la razón. Que al perdonar estamos de acuerdo con lo que hizo el que nos ofendió. Entonces, si lo perdono, pensará él que está bien y yo mal. Muchas veces viene ese mal pensamiento. Yo quiero decirte que Dios nos perdonó sin darnos la razón. Dios estuvo dispuesto a perdonarnos sin darnos la razón. Entonces quiere decir que cuando perdonamos no es que estemos dando la razón al que nos ofendió, sino que reconocemos que el perdón es lo que nos va a restaurar y a bendecir. Es lo que el Señor hizo por nosotros, así que tú y yo damos de gracia porque de gracia lo recibimos. Entonces somos llamados a perdonar a otros, a caminar en perdón. Es una de los pilares de nuestra fe, el vivir en constante perdón de las ofensas que nos han ofendido. Tanto así que en el Padre Nuestro, la oración de modelo que nuestro Señor nos deja ahí en Mateo 6, menciona como parte de ese bosquejo de oración: perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Entonces es absolutamente importante que el discípulo de Jesús crezca en perdón, crezca en libertad en su alma, en sanidad en su alma. ¿Por qué? Porque eso se trata el evangelio, de eso se trata, de que conozcamos esta verdad y podamos ser libres, que Cristo nos perdonó en la cruz del Calvario. Él no nos dio la razón, Él se entregó
por nosotros. Y Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados cuando nos arrepentimos y confiamos en Él, en su gracia, en su sacrificio en la cruz. Así también nosotros, después de recibir ese perdón, lo demos a otros. Entonces el perdón es un hecho que involucra varios pasos y quiero mencionarte uno tras otro. Primero, tú y yo debemos de recordar que estamos perdonados en Cristo Jesús. Tú y yo debemos de recordar esta gran verdad. Tenemos que reconocer que hemos sido totalmente perdonados, que la mayoría de la gente se desconcierta en este punto. Pero cuando tú y yo entendemos la profundidad de nuestro pecado y la separación que puso entre nosotros y Dios, y cuando vislumbramos el sacrificio que Dios hizo para restaurar la comunión con nosotros, no vamos a vacilar en participar en este proceso del perdón. Cuando tú y yo entendemos lo que Él hizo en la cruz y el peso de nuestro pecado que fue cargado en la cruz, no vamos a vacilar, no vamos a dudar en perdonar. Entonces entender lo que Dios hizo por nosotros y luego rehusar perdonar a los que nos han ofendido es ser un mal agradecido, es traicionar la gracia de Dios, es no valorar el perdón de Dios, es ser un siervo impío que describe Jesús en la parábola de los dos deudores. Acompáñame a leerla, por favor. Mateo 18, verso 23. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Fíjate cómo Jesús usa esta ilustración usando términos monetarios de aquel tiempo. 10 talentos equivalía hoy al peso mexicano aproximadamente entre 10,000 y 15,000 pesos. Y dice: a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Tuvo misericordia, le perdonó su deuda. Pero saliendo aquel siervo, fíjate bien, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le hogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Perdón, me equivoqué. La deuda del primer siervo equivalía a una deuda impagable. Los 100 denarios son los que equivalían a una deuda entre 10,000 y 15,000 pesos. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, dice, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Entonces, ¿cómo es posible que el primer siervo se olvidó de la cancelación de una deuda impagable que él tenía con su señor? Y cuando se topa a su prójimo que le debía 100 denarios, una cantidad razonable, no lo perdona. ¿Cómo es posible? El segundo siervo tenía una deuda que bien pudo perdonar su amigo, pero su amigo estaba poniendo atención, escucha bien, tal vez en su dolor personal, que nubló su vista de lo que su Señor ya le había perdonado. El perdón de tus pecados, iglesia, equivalió
a que fueran pagados con la santísima sangre de Cristo. No pudo haber otro pago. Tus pecados tuvieron que ser pagados por la sangre de Cristo. El cielo no iba a aceptar ningún otro pago, no iba a aceptar tus obras, no iba a aceptar tus sacrificios personales. El cielo no iba a aceptar otro tipo de ofrenda. La Biblia dice que Jesús fue propicio a nuestros pecados, que el golpe de la ira de Dios cayó sobre Cristo. Escúchame con atención. Y que el Espíritu Santo traiga revelación de la gran deuda que el Señor te perdona en Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo traiga revelación que éramos deudores, pero Cristo pagó nuestros pecados. Algo que ni una vida, en toda una vida, tú pudieras pagar. El cielo no iba a aceptar otra cosa que la sangre de un cordero sin mancha como fue la de Cristo Jesús. Y Jesús se entregó por ti y por mí para perdonarnos. Yo sé que duele lo que te han hecho. Yo sé que duele el pasado. Yo sé que tal vez existe un conflicto con algún ser querido cercano que vez tras vez estás luchando. Pero yo te invito a poner tus ojos en el amor de Cristo, en el amor incondicional de Dios. Que no nuble tu dolor este gran sacrificio que Jesús hizo por amor. Entonces tú y yo leemos esta parábola y pensamos, ¿cómo puede alguien ser tan ingrato? Para nada yo sería igual. Pero el creyente que no perdona a otro es aún más culpable y más ingrato que aquel siervo. Jesús está usando términos monetarios, pero hablando términos espirituales en cuanto al pecado. ¿Por qué no perdonar los pecados que alguien cometió contra nosotros? Esas heridas, esas traiciones, cuando fuimos perdonados en Cristo Jesús, por gracia. El proceso del perdón también abarca perdonar la deuda. Perdonar la deuda. El segundo paso es liberar a la persona de la deuda que pensamos que nos debe a nosotros por la ofensa. Y esta tiene que ser una liberación mental, emocional y a veces física también. Conlleva el juntar todo eso que está en nuestro corazón y en nuestra mente, todos esos sentimientos hostiles y rendirlos, escucha bien, rendirlos a Cristo. Muchos cristianos dicen, no, ya perdoné, pero no tienen un momento de restauración con el Espíritu Santo porque no han orado, no han buscado la presencia de Dios. O muchas veces ni buscan ayuda pastoral y no hay nadie quien los guíe a arrepentimiento y a perdonar. Entonces esto se va a lograr de dos maneras: orando delante de Dios y, si es posible y prudente, enfrentar a la persona cara a cara, hacerlo cuando Dios muestre y cuando se dé el momento donde el Señor ponga paz en nuestro corazón para hacerlo. Ahora, en caso de que la persona haya muerto, tú y yo no podemos hablar con los muertos en oración, no. Pero podemos orar delante de Dios perdonando el recuerdo de esa persona, lo que nos hirió y lo que nos dañó. O si vive lejos o está totalmente inalcanzable poder verlo, será necesario orar delante de Dios decidiendo perdonar al ofensor. Entonces el perdón está involucrado en esa disciplina del constante orar, lavando nuestro corazón de la amargura. Número 3, acepte a las personas como son. Mi hermano, mi hermana, acepte a las personas como son. Este es el tercer paso en el proceso del perdón. Aceptar a los demás como son y librarlos de cualquier responsabilidad para satisfacer nuestras necesidades. Cuando decidimos perdonar como un acto de la voluntad, absolvemos a otros de cualquier responsabilidad de satisfacer nuestras necesidades, perdonándolos.
No estamos aceptando su pecado, no estamos aceptando su manera egoísta de vivir, estamos aceptando a las personas porque Dios también los ha aceptado en Cristo, si son creyentes, si no son creyentes, porque Dios dio su vida también por ellos para que le conozcan. Entonces tú y yo no estamos aceptando su egoísmo, su maltrato, su pecado delante de Dios, estamos aceptando a las personas. Y número 4, esto incluye ver a los demás como instrumentos de crecimiento. Ver a los demás, ver a esas personas que tal vez han tenido esos roces con nosotros como instrumentos de crecimiento en nuestra fe, en nuestro carácter. Tenemos que ver a los que hemos perdonado como esos instrumentos en nuestra vida para ayudarnos a crecer en la comprensión del perdón y la gracia de Dios. Tenemos que ver esas oportunidades que Dios nos está dando, porque son oportunidades. Esas personas que te quitan la paz con su actitud, esos pleitos tal vez familiares que te están robando la paz, tenemos que verlo como oportunidades de crecimiento en el perdón de Dios, de crecimiento en la bondad, de crecimiento en la misericordia, de crecimiento en la gracia. Una iglesia que crece en la gracia, crece en la revelación de Cristo. Una iglesia que camina en la constante gracia de Dios es una iglesia que está formando a Cristo en su corazón. Es una iglesia que impactará, porque la misericordia no solamente será predicada, sino será vista, será puesta por obra, y nuestra fe es llamada a ser una fe con obras, una fe que no está muerta, que está viva. José aprendió este principio, lo estudiamos el miércoles. Después de lo que sus hermanos le hicieron, lo traicionaron, lo vendieron como esclavo, él pudo perdonarlos. Él los vio como instrumentos de Dios para llegar a Egipto y estar en posición de salvar a su familia de morir de hambre. Al principio no lo entendía por qué había pasado esto, pero él decidió confiar en Dios. Así que cuando sus hermanos se postran delante de él, no sabiendo que era José, solo viendo como gobernador de Egipto, temerosos de lo que pudiera hacerles para desquitarse, fíjense lo que les dijo José. Génesis 50, verso 19 al 21. Dice: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Vamos a analizar esta conversación de José con sus hermanos. Él está diciendo: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? José está teniendo una actitud de perdón, pero cuando no perdonamos, tú y yo nos estamos poniendo en el lugar de Dios. Y cuidado, iglesia, porque Dios es Dios, y Él quebrantará a aquella persona en altivez y soberbia. Entonces, cuando no perdonamos, nos estamos poniendo en lugar de Dios como jueces y como soberanos. Y es ahí donde Dios no se agrada, y Dios levantará al humilde, lo levantará, pero al soberbio va a resistir de lejos. Y no podemos esperar bendición de Dios si el corazón constantemente está en amargura y en falta de perdón. Entonces él dice: vosotros pensaste mal contra mí. Él no está negando que sus hermanos lo hirieron, lo lastimaron. Él no les está dando la razón. Ah, qué bueno que me vendieron. No, no. Él está reconociendo la verdad. ¿Sabes qué? Ustedes pensaron mal contra mí. No lo niego. No estoy orgulloso de eso. Hubiera querido que no fuera así. Pero mira la atención de José en la gracia de Dios, en el amor de Dios, en el cuidado de Dios. Mas Dios lo encaminó a bien. ¿Quién? ¿Quién es el que hizo posible esto?
que todo obrara para bien para los que amamos a Cristo, como dice Romanos 8:28, el Señor, el Espíritu de Dios que estará con nosotros en todo momento si podemos confiar. Y dice, para hacer lo que vemos hoy, cuando tú perdonas y cuando tú puedes entregar tu dolor al Señor, sabes que va a ser visible la obra maravillosa que Dios va a hacer en tu vida. Un corazón que es restaurado, un alma que ha sido sana por el Espíritu Santo, dará frutos visibles. El gozo abundará. El agua viva que Jesús dijo que los que creyéramos en Él, de su interior correrán ríos de agua viva, será una evidencia. ¿Sabes por qué muchas personas viven constantemente enojadas? Porque no perdonan constantemente. Porque no perdonan constantemente. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Quiero hablarte a ti, padre de familia, madre de familia, cuando tú perdonas, cuando tú olvidas el pasado, tú entregas tu corazón a Cristo y permites que Él te sane. Escucha bien, el Señor va a mantener una vida espiritual en tu casa, una vida espiritual abundante, dice, para mantener en vida a mucho pueblo. Donde hay un corazón que se amarga, entonces no hay vida, no hay un buen ambiente, no hay paz. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Esto es una prueba que cuando perdonamos estamos libres de cualquier sentimiento de venganza o pensamiento de venganza. José está diciéndoles, todo obró para bien, no niego su maldad, pero los he perdonado tanto que yo los voy a mantener a ustedes y a sus hijos, a sus descendientes. Qué impresionante. El perdón no solamente es de palabras, no es solamente un momento de oración. Obviamente lo incluye y es profundo. Pero cuando tú perdonas, tú vas más allá a tal grado que estás dispuesto a bendecir a tus ofensores, que estás dispuesto a bendecir a esas personas. Y por último, yo quiero hablarte de la reconciliación. Lo último que tenemos que hacer es reconciliarnos con los que hemos estado enemistados, apartados. Y esto va a variar según la situación de cada familia, de cada persona. Pero si hay un miembro de la familia, un pariente distante, un antiguo empleado tal vez, o tal vez un viejo amigo que hemos evadido porque teníamos hostilidad en nuestro corazón contra esa persona, necesitamos restablecer contacto de inmediato. Si en tu corazón ha habido hostilidad hacia esa persona, y sabes que el Espíritu Santo te ha hablado los últimos días de perdonar a esa persona, tú y yo necesitamos reconciliarnos. No importa cómo lo hagamos, tenemos que hacer lo que podamos para restaurar la comunión con los que nos han herido. Y cuando hayamos completado nuestro perdón en oración delante de Dios, será mucho más fácil la reconciliación. Será mucho más fácil la reconciliación. Ahora yo creo que todos nos preguntamos, ¿qué pasa si sucede otra vez? ¿Qué pasa si sucede otra vez que me ofenda esta persona? ¿Qué pasa si sucede otra vez que me lastimen? ¿Qué pasa si la persona que hemos perdonado nos vuelve a herir? ¿Qué pasa si vuelve a ocurrir lo mismo? ¿Hará lo que hemos hecho menos real? ¿Hará que la oración entonces no haya sido real? ¿Hará que nuestro paso de fe no haya sido real? En ninguna manera. Al principio sin duda sentiremos dolor y tal vez otra vez sentimientos de amargura, ira o tal vez todo sentimiento que no es de Dios. Pero escucha, Satanás nos recordará nuestras heridas pasadas y querrá que asociemos el pasado con esta herida otra vez. Puede ser que seamos tentados de esa manera, a dudar de la sinceridad de nuestra decisión de perdonar a esa persona. Pero si esto sucede, es importante recordar que el perdón es un acto de voluntad.
Es un acto de decisión. La decisión inicial de perdonar a una persona tiene que ser seguida de un andar de fe en perdón. Es una decisión de andar en fe que concluye en perdonar. Y el aferrarse con firmeza a la decisión de perdonar y aplicar un perdón adicional, escucha bien, si fuera necesario, nos va a permitir reemplazar la herida y los recuerdos dolorosos con victorias de la fe. ¿Qué quiero decir? Que cuando tú te pares firme en una fe en Cristo Jesús, tú vas a luchar por no asociar esta nueva herida que te han ocasionado con las del pasado. Tú vas a quitar esos malos sentimientos y vas a poner sentimientos en fe en Cristo Jesús, convicciones, pensamientos de acuerdo a la palabra, que tu decisión está por Cristo. Y si fuiste herido por segunda vez después de volver a perdonar, escucha, tú estás haciendo lo correcto, tú estás optando por el amor, tú estás optando por la reconciliación. Entonces Dios tomará cartas en el asunto, Dios va a tratar con las personas, pero tú estás haciendo lo correcto de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué significa esto de que el perdón es un acto de voluntad? Significa que no tengo que sentir que los debo perdonar. Es un acto más intelectual y de convicción que emocional. Grábate esto, perdonar no tiene nada que ver con sentir hacerlo. Es un acto de obediencia, donde tú sometes tus pensamientos a Cristo y tu convicción por Cristo Jesús. Tú sustituyes ese dolor por la convicción de agradar a Dios y perdonar a los que te han ofendido. La nueva ofensa se puede perdonar cada vez que ocurre sin relacionarla con las ofensas pasadas, ya que ya han sido perdonadas. Que Dios nos dé esa madurez, amados. Que Dios nos dé esa gracia de ser cada vez más como Jesús en carácter. Porque Jesús, cuando tú te equivocas ya de cristiano, no te echa en cara los pecados que cometiste antes de conocerle. Él no te echa en cara los pecados que ya te había perdonado. Él está dispuesto a perdonar el pecado que acabas de cometer. Entonces, que Dios nos dé el dominio propio a los matrimonios de no estar con una actitud histórica, de asociar esa herida presente con el pasado y así tú y yo estar nublados, ofendidos, menospreciando la obra redentora que Dios ha hecho en nuestro esposo, mujeres, en nuestra esposa, hombres. Tú y yo tenemos que tener como alto precio lo que la sangre de Cristo limpió. Lo que la sangre de Cristo limpió, no lo llames inmundo otra vez, dice la palabra. Entonces tú y yo tenemos que tener ese dominio propio, que ofensas presentes no sean asociadas con ofensas del pasado, y acumular un costal de resentimiento que termine rompiendo matrimonios, destruyendo vidas. Y generalmente esto se da en el matrimonio porque se asocia lo que pasó el mes pasado con el mes antepasado, con el año pasado y así sucesivamente. Que Dios dé la gracia tanto a las mujeres como a los hombres de vivir al día en gratitud, reconociendo que en Cristo Jesús nuevas son sus misericordias cada día y que podemos tener el dominio propio para recibir el perdón de Dios por gracia y dar el perdón de Dios por gracia. Es igualmente importante recordar que el perdón es para nuestro propio beneficio. Es importantísimo recordar que el que perdona está siendo bendecido y edificado. El comportamiento de la otra persona quizás nunca cambia, amados. Quizás nunca cambie. Es asunto de Dios, no de nosotros, cambiar a las personas. Grábate esto, tú no puedes controlar a las personas. El espíritu de control es un espíritu de hechicería. Es un espíritu de manipulación. Es nuestra responsabilidad ser liberados de la presión y del peso de una actitud que no perdona. Esa es nuestra responsabilidad. Agradar a Dios. Ay, ¿y qué si mi esposo no cambia, pastor? Tal vez me diga.
ore por él, entrégueselo al Señor, sígalo perdonando. Y dice la palabra de Dios que el testimonio de la mujer creyente hará que su marido sea santificado. ¿Qué significa eso? Que tarde o temprano será impactado ese marido por la misericordia que usted le otorga. Tarde o temprano el Señor va a escuchar su oración y va a derramar convicción de pecado para que ese marido se entregue a los pies de Cristo. Lo que nos roba mucho es estar poniendo nuestra atención en lo que los demás hacen o no hacen. Concéntrate en poner la atención en Cristo Jesús, que Él te perdonó a ti. Entonces tú perdona, tú cumples con Dios, tú estás en bendición, tú estás haciendo la ley de Cristo, amar a Dios con todo tu corazón, amar a tu prójimo como a ti mismo, que Él se encargue de cambiar a las personas, que Él se encargue de transformar esos corazones endurecidos como piedra en corazones de carne que palpitan por Dios, que Él se encargue, que podamos renunciar al control y que tengamos un corazón para Dios independiente de las decisiones de las personas. Hay mucha inmadurez en el pueblo de Dios porque condicionamos nuestra fidelidad a Dios, nuestro servicio a Dios, nuestra devoción por Dios con el comportamiento de nuestros familiares, con el comportamiento de otros hermanos. Es un pretexto horrible y del infierno decir, ay, es que yo no voy a la iglesia porque fulano hace esto y porque fulano me hizo. Es un pretexto del infierno que va a consumir tu vida espiritual. Tú eres el que va a dar cuenta de tu vida en la eternidad, no fulano, ni sutano, ni el pastor que te hirió. Eres tú, iglesia. Dejémonos de pretextos impíos, inmaduros, y procedamos al arrepentimiento, a tener corazones limpios donde el Espíritu Santo hace morada y que nuestras familias sean llenas de la bendición de Dios. Déjate de esas situaciones que estorban el proceso de restauración y de bendición en tu vida. Ahora yo quiero concluir con esto. Sabemos que hemos perdonado cuando varias cosas sucederán en nuestro interior y nos van a dar evidencia que el perdón se ha completado. Primero, desaparecerán nuestros sentimientos negativos. No nos sentiremos de la misma manera que nos sentíamos cuando nos encontrábamos con esa gente en la calle o en el trabajo, qué sé yo. Esos sentimientos van a ir desapareciendo. Los sentimientos negativos pueden ser reemplazos por sentimientos de solicitud, de compasión, de misericordia, pero no de resentimiento. Esos sentimientos comienzan a ser transformados. Esto solo lo hace el Espíritu Santo. Segundo, hallaremos mucho más fácil aceptar a la gente que nos hiere sin sentir la necesidad de cambiarla. Estaremos dispuestos a aceptarlos como son, a tenerles misericordia, a amarlos. No estamos de acuerdo con su manera de vivir, jamás, pero los dignificamos como personas, los dignificamos. Hace tiempo me llamó la atención como un hombre en pleno tráfico me dijo algunas groserías porque se me pasó dar la vuelta correctamente. Fue mi equivocación. Inmediatamente pues yo privé de hacerle pitar algo o hacer algo, una reacción, pero me molestó esa actitud. Cuando mi niño me dice desde atrás, papá, esa persona va enojada, esa persona tal vez algo le pasó, papá, vamos a orar por él. De repente una convicción vino a mi vida y pensé cómo Jesús tenía razón, que cuánto es necesario tener una fe como un niño, no ser niños haciendo niñadas, sino tener una fe como un niño. Porque generalmente estamos tan enfocados en lo que nosotros queremos o en que nosotros tengamos todo, querer controlar la situación. Pero un niño solo está dispuesto a perdonar, a olvidar.
Los niños se pelean un momento por un juguete y a los 5 minutos están abrazándose, diciéndose que son los mejores amigos. ¿Cómo es necesario que tengamos la fe como de un niño, llenos de inocencia, llenos de disposición por cambiar? Nuestra preocupación por las necesidades de los demás excederá nuestra preocupación por lo que nos hicieron. Eso te puedo asegurar. Cuando tú decides perdonar, tú te comienzas a preocupar por las necesidades de los demás. Y de repente te olvidas de tus preocupaciones por lo que te hicieron y comienzas a ver a las personas con la necesidad que tienen de Jesús y te conviertes en un portador del amor de Dios para otros. El perdón es un proceso que puede ser doloroso, no digo que no, y no subestimo lo que has sentido, y a veces parece interminable. Cualquiera que sea nuestro dolor, cualquiera que sea nuestra situación, no podemos asirnos, aferrarnos de un espíritu que no perdona ni un día más, iglesia. Tenemos que involucrarnos en el proceso de perdonar a otros y descubrir lo que quiere decir su verdaderamente libre, libertad. Tenemos que descubrir esta palabra. Conocerían la verdad y la verdad los haría libres, dijo Jesús. El perseverar y fijar los ojos en aquel que nos perdonó va a ser esa fuerza liberadora como ninguna otra cosa que hayamos experimentado. Pon los ojos en Jesús. No los pongas en tu herida. No los pongas en la actitud de los demás. Ponlos en Jesús. Hebreos 12, verso 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cómo nos observan? ¿Cómo nos observan a nosotros, los hijos de Dios? Dice la instrucción: despojémonos de todo peso que nos impide correr esta carrera de fe y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pon tus ojos en Jesús, iglesia. Pon tus ojos en el amor incondicional de Cristo, en el amor profundo de Cristo por ti. No los pongas en nadie más, en Cristo Jesús. Yo te invito a ponerte de pie en tu lugar y decidir en esta mañana crecer en el perdón de Dios. Dile al Señor: Señor, ayúdame a crecer perdonando a los que me han ofendido. Ayúdame a crecer, Jesús. Libra nuestra vida de la hipersensibilidad que hemos guardado, Señor. Todo nos ofende porque no hemos sido libres del rechazo, Señor, que vivimos en nuestra juventud o en nuestra niñez. Todo lo asociamos al pasado. Todo, Señor. Una llamada de atención, una disciplina, todo lo asociamos con rechazo. Reconocemos, Señor, que una persona en rechazo no puede recibir amor ni dar amor. Así que te pedimos que nos hagas libres. Libres, Jesús. Espíritu Santo, haznos libres. Vamos, dile: Espíritu Santo, hazme libre. Espíritu Santo, hazme libre, Dios. Y yo quiero invitarte a perdonar a todos aquellos que te han ofendido. Comienza con heridas del pasado. Si el Espíritu Santo te está recordando situaciones que no habían sido resueltas, comienza a perdonar en el nombre de Jesús. Empieza a decir, como si esa persona estuviera enfrente: si esa persona ya ha fallecido, no lo hagas porque no podemos hablar con los muertos. Pero si esa persona está viva, hazle como si estuviera enfrente. Diles: yo perdono, yo te perdono, yo te bendigo. Y si esa persona ya no está en esta vida, empieza a decirle: Señor, yo perdono a mi padre, si es tu padre, si es tu madre que ya no está, empieza a perdonar. Señor, yo perdono, yo bendigo, Señor Jesús, a esta persona en el trabajo que me está ofendiendo, a este jefe, tal vez, a este patrón, a esta patrona. Yo
perdono a mi esposa, a mi esposo, perdono a mi hermano. Vamos, empieza a perdonar en el nombre de Jesús. Señor, pedimos que toda raíz de amargura sea desarraigada de tu iglesia y que el corazón de tu iglesia palpite por ti, Señor, en amor y en amor al prójimo, Jesús. Quita toda amargura de nuestros corazones, Espíritu Santo. Toda esa amargura, Señor, que nos lleva a ser sarcásticos, a ser duros, Dios, a no amar, a no demostrar el amor, Señor. Vamos, dile: Espíritu Santo, sensibiliza mi corazón, sensibiliza mi vida, Espíritu Santo. Vamos, dile: Espíritu de Dios, te necesito, Dios. Libérame de la amargura, libérame del pasado, libérame de un espíritu de manipulación y de control que quiere cambiar a mi esposo, que quiere cambiar a mis hijos, que quiere sobreproteger a mis hijos. Libérame, Señor, de ese espíritu de hechicería, Dios. Solo tú puedes cambiar mi matrimonio, solo tú puedes cambiar a mis hijos, solo tú puedes bendecir mi hogar. Ayúdanos, Dios, a escuchar tu voz y a obedecer tu palabra. Vamos, dile: yo renuncio al rechazo del pasado y te doy gracias, Jesús, porque he sido aceptado en Cristo Jesús, tal como soy. Y como me has aceptado tal como soy, yo sé que no me dejarás igual. Vamos, dile: yo sé que no me dejarás igual. Vamos, dile: gracias, Dios. Yo decido perdonar y bendecir en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Yo quiero tomar un tiempo porque el Espíritu Santo está tocando tu corazón. Tal vez tú has tenido alguna religión, pero no conoces a Jesús. El conocer a Jesús no es una religión. Qué impresionante que podemos estar ciegos persiguiendo tradiciones de hombres que fueron impuestas por hombres y que han resultado más apreciables que la verdad de la palabra de Dios. Qué impresionante que el hombre esté dispuesto a seguir falacias y no la verdad de Cristo. Quiero decirte esta gran verdad, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo en la cruz, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la verdad. Vive con esa verdad. Recibe a Cristo hoy en tu corazón, renunciando a la religiosidad, renunciando a una vida sin sentido, viviendo por lo que perece solamente. Abraza el propósito que te ha dado Dios en Cristo Jesús, que es ser un hijo de Él, que es ser un hijo de Él y heredar la vida eterna. Dile al Señor en este momento, pero sin vacilar, con la fe que esto demanda y la disposición de un corazón arrepentido. Dile al Señor: Señor, te pido perdón porque soy pecador. Perdóname, Jesús. En este momento yo te recibo en mi corazón, Jesús. En este momento, Señor, yo confieso que he pecado y te acepto en mi corazón, Señor. Acéptame tú para salvación. Vamos, dile: acéptame tú, Señor. Restáurame, cámbiame, límpiame. Hazme una nueva criatura en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Sabes que el Señor te acepta en esta mañana. El Señor es aquel buen pastor que, teniendo 100 ovejas, deja las 99 y va tras la que se perdió. El Señor ha venido a encontrarse contigo. Ahí donde estás, tal vez en tu casa o en tu carro, el Señor te llama a caminar con Él. Decídete por Él. Decide por Jesús. Gracias te damos, Jesús, por cada corazón sincero que hizo esta oración. Bendícelo, Señor. Cambia sus vidas y que puedan crecer en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento de esta gran salvación que nos has dado en Cristo Jesús. Dios les bendiga a todos los que hicieron esta oración. Iglesia Renueva está para servirles. Tú puedes participar en los servicios que tenemos aquí.
El próximo domingo estaremos en el estacionamiento oficiando el servicio en carros. El domingo 20 a las 12 de mediodía estás invitado. Iglesia, Dios les bendiga. Que el amor de Dios llene sus corazones siempre. Recuerden esto, que Cristo Jesús es real en nuestras vidas y que Él ha prometido estar siempre con nosotros hasta el fin de los tiempos. Dios les bendiga. Gracias, les mando un abrazo. Gracias por conectarse.